los frutos. Y cuando hablamos de los frutos, inmediatamente se nos viene a la cabeza y al corazón los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da frutos. Así como regala dones. Y ya sabemos que los dones del Espíritu Santo son la sabiduría, el entendimiento, la ciencia, el consejo, la fortaleza, la piedad y el temor de Dios. Esos dones los concede el Espíritu de Dios. Y los frutos los produce el Espíritu de Dios. Él regala los dones, los concede. Los frutos los produce. ¿Dónde? Dentro de ti. Y dice el Evangelio que por sus frutos nos conocerán. ¿Cuáles frutos? Bueno, el primero, el amor. El amor. El segundo, la alegría. El tercero, la paz. El cuarto, la paciencia. El quinto, la longanimidad. Que es, ¿saben qué es la longanimidad? Es la amplitud para ver las cosas. Porque uno puede ser muy reducido, muy estrecho para ver la realidad y muy amplio, un espectro universal para ver la realidad. Esa es la longanimidad. Sexto, la benignidad, que es todo lo que concierne a hablar afablemente y ser indulgente. Séptimo, la bondad. Octavo, la mansedumbre. Noveno, la fidelidad. Décimo, la modestia. Undécimo, la continencia. Décimo segundo o duodécimo, la castidad. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Y dice el Evangelio de hoy que por esos frutos nos conocerán. Habla al principio de los falsos profetas. Claro, el falso profeta es aquel que no está dando o no está dejando que el Espíritu Santo produzca en su interior estos frutos, que tiene todo que ver con la coherencia de vida y que por supuesto es de las cosas más difíciles en la vida espiritual, uno ser coherente. Y que ser coherente es dejar que el Espíritu Santo produzca estos frutos en nuestro interior.
de las cosas más difíciles. Yo creo que cuando nos confesamos, debemos confesar que tal vez no hemos sido coherentes, que hemos hablado de una manera, pero no hemos dejado que el Espíritu, como una maquinita de raspado, ustedes conocen las maquinitas de raspado, ahí adentro produzca esa escarcha que son los frutos del Espíritu Santo. Nosotros no somos evaluados por los dones, somos examinados por los frutos. Que aquella persona tiene el don de lenguas o el don de la sanación o el don de la liberación. No, nosotros no somos evaluados por los dones, somos examinados por los frutos. Esa sí es una responsabilidad nuestra. La responsabilidad de Dios es darnos sus dones. Y la responsabilidad nuestra es dejar que su Espíritu produzca en nosotros esos frutos. Ahora bien, en Gálatas 5:22 están algunos de estos frutos del Espíritu Santo. Y saben una cosa, hermanos, una buena manera de reconocer si somos realmente espirituales es a través de esto. ¿Cómo sé si soy espiritual? Es decir, si mi trabajo o el trabajo del Espíritu de Dios en mí está haciendo el efecto adecuado. Nosotros decimos muchas veces, esta persona no es espiritual, esta persona es espiritual. O muchas veces hacemos el autoexamen y decimos, a mí me falta mucha espiritualidad. O yo me siento muy bien espiritualmente. Bueno, entonces, ¿cómo saber si el examen es correcto? O sea, si las preguntas o los indicativos son los adecuados. Yo soy capaz de evaluar mi espiritualidad desde aquí. Volvamos sobre lo mismo. 1, ¿qué tan amoroso soy? ¿Qué tan amoroso? Pedro, ¿cómo así que qué tan amoroso? ¿Qué tan meloso? No, ¿qué tan amoroso? Ser amoroso no es ser meloso. Ser amoroso es tener una gran capacidad de donación. Y eso me permite de alguna manera identificar cómo está mi vida espiritual, mi capacidad de donación. ¿Qué tanto me doy? Segundo, ¿qué tan alegre soy? Pedro, ¿y eso cómo se tasa? ¿Cómo se mide? ¿Por mis carcajadas diarias? No, no son las carcajadas diarias. Esta alegría incluso en muchas traducciones bíblicas
es gozo, gozo. Y el gozo es esa alegría interior, ese gozo en el Señor, ese disfrute por las cosas buenas. En realidad es eso. El gozo es el disfrute por las cosas buenas. Que yo soy muy alegre porque aquella señora se cayó y yo me carcajeé. Juá, juá, se cayó, mira cómo se cayó. Juá, juá. Es que yo soy muy alegre. Yo me río hasta cuando alguien se cae. No, ese no es un fruto del Espíritu Santo. Un fruto del Espíritu Santo es el gozo. ¿Y cómo se expresa el gozo? La alegría interior, el gozo por las cosas buenas. Tercero, el tercer fruto del Espíritu Santo, que tú seas una persona pacífica, pacífica. Que no seas una persona peleadora, o que yo no sea una persona pendenciera, conflictiva, disociadora, problemática. Por ejemplo, no se entiende que yo diga que soy muy espiritual, pero soy muy problemático. Le pongo problema a todo, peleo con todo el mundo, discuto con todo el mundo, disocio, divido. No. Pero Pedro, esa persona, todos los días va a la Eucaristía y reza el rosario por la tarde y por la mañana. Sí, y ojalá que algún día eso le ayude, ¿cierto? Pero no podemos decir que somos espirituales si no somos personas pacíficas, si no nos gusta la paz. Cuarto, otro fruto es la paciencia, lo que dice Teresa, todo lo alcanza, la paciencia. Ayer estuve con unos jóvenes en el municipio de Envigado, en la parroquia de San Marcos, con el padre Gabriel Jaime Molina y el padre Juan Pablo, en un encuentro de la Semana Joven en Envigado. Y yo les hablaba a los muchachos de la paciencia. Y ellos se reían, porque yo les decía, levante la mano los que son pacientes. Ninguno levantó la mano, porque hoy nos caracteriza a todos la impaciencia, porque todo lo queremos ya. Muchas personas me dicen, ay padre, lo estoy buscando hace un mes, usted está muy perdido. Perdido no, mal buscado. Yo aquí celebro la misa todos los días, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque a veces quisiéramos en el momento que llegamos encontrar lo que estamos buscando. La vida no es así. La vida es de paciencia, la vida es de caminos, la vida es de procesos. Uno cuando va madurando y se va poniendo mayor, se da cuenta que nada es para allá, que nada, que a todo hay que hacerle fila en la vida, a todo, que todo es una espera. Y cuando uno va siendo educado en la paciencia, que es la ciencia de la paz, eso habla muy bien de la espiritualidad de una persona. Quinto, la longanimidad, y se las expliqué hace un momento. La persona espiritual tiene una lectura tan amplia de la vida. Vamos a decirlo de esta manera para hacerme comprender mejor. La persona espiritual difícilmente se ahoga en un vaso. Una persona espiritual no se ahoga en un vaso de agua. ¿Por qué? Porque está viendo la vida de una forma, se dice así, holística, universal, global. Es capaz de contemplar el panorama, es capaz de ver el conjunto,
el conjunto de la realidad. Sexto, una persona espiritual es una persona benigna. La benignidad tiene mucho que ver con el buen hablar. Como nosotros solemos decir, esta persona tan mal hablada, ¿cierto? Como el padre Pedro, ¿cierto? O esta persona tan bien hablada. La persona que habla afablemente, benignamente. La benignidad tiene mucho que ver con el buen hablar, con hablarle bien al otro, con ser indulgente. Eso tiene mucho que ver la benignidad. Séptimo, la bondad. Una persona bondadosa está dejando trabajar el Espíritu Santo en ella. Y el que deja trabajar el Espíritu Santo es un hombre de Espíritu Santo. La bondad, le gusta hacer el bien. No se regodea ni se jacta de la maldad. Le gusta hacer el bien. 8. La mansedumbre es otro fruto del Espíritu Santo que va en contra de la ira y el rencor. Ustedes se imaginan una persona que diga, yo soy muy espiritual, pero vivo muerto de ira y de rencor. No, no es espiritual, no lo es. Porque la persona espiritual es no mensa, sino mansa. Hay una diferencia muy grande entre menso y manso. No vayan a ser mensos, no, pero sí mansos. Y la mansedumbre tiene todo que ver con no llenarnos ni de rencor ni de ira. A veces nos ataca, ¡uy, qué ira! ¡Uy, qué rencor! Y ahí es cuando tenemos que invocar al Espíritu Santo y decirle, trabaja dentro de mí. Cuando usted esté sintiendo rencor, cuando esté sintiendo ira, invoque al Espíritu Santo y dígale, haga escarchita, por favor, de mansedumbre en mi vida. Noveno fruto, fidelidad. Fidelidad. Y es de las cosas más lindas porque está emparentada con la fe. Fidelidad. Una persona de fe es una persona fiel. ¿Por qué? Porque la fidelidad es de las características más lindas de Dios. Nosotros solemos decir siempre, Dios es fiel. Dios es fiel. Y la fidelidad que trae la felicidad y la fidelidad que trae la bendición. Todos los días tenemos que orar por fidelidad. Yo le digo mucho eso a los novios el día que acompaño las bodas. Todos los días oren por fidelidad, porque la fidelidad es un fruto del Espíritu Santo. Porque cuando uno ya no es fiel, primero, no traiciona a nadie, sino que se traiciona a sí mismo. A veces nosotros nos inquietamos, ay, traicioné a fulanito. No, antes de traicionar a alguien, ya te habías traicionado a ti mismo y habías traicionado la palabra que diste, el juramento que hiciste. Traicionaste al Dios de tu corazón porque terminaste haciendo lo que a Él no le agrada. Siempre que pecamos, le faltamos a la fidelidad. Siempre que pecamos, porque traicionamos al Dios que nos habita. 10, la modestia, que es un regulador. La modestia es como un reguladorcito. Ustedes saben que muchos aparatos tienen su propio regulador. La persona modesta es la que se sabe regular. Como decía la mamá,
ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Esa capacidad de regularse frente a todo es modestia. 11, la continencia, que la continencia es conservar el orden interior, es decir, saber de límites, saber de límites. Una persona que espiritual, que está dejando que el Espíritu Santo produzca continencia en ella, es porque no traspasa los límites. ¿Saben una cosa? Todo en la vida tiene un límite. Todo. Es más, les voy a decir lo siguiente: la libertad tiene límites, ¿verdad? Decimos que mi libertad llega ¿hasta dónde? Comienza, y uno pudiera decir, la libertad no tiene límites. ¿Cómo les parece que hasta la libertad tiene límites? Y entonces la continencia es saber poner límites. En estos días una persona muy afligida me decía: padre, mi esposo dijo que ya no quería nada más conmigo. Escuchen pues esta historia, que es dura, de mucho dolor, porque me parece que hay un maltrato psicológico tremendo. No quiere nada más conmigo, ya que yo no le diga nada, que se haga de cuenta que él no existe, pero sigue yendo a la casa, sigue comiendo en la casa, sigue llevando la ropa que se la laven, pero que nada. Yo qué le dije a esa mujer: ponga, ¿cómo se llama ese fruto del Espíritu Santo? Continencia. Ponga límites. Saber poner límites de aquí para allá y de allá para acá. Y finalmente, el último fruto, la castidad. La castidad. Que les voy a decir la verdad. La castidad es más que un tema sexual. Que nosotros pensamos que la castidad es un tema sexual. Yo digo, es un tema más que sexual. Es un tema del corazón. Si la persona le falla el amor, le falla todo. Que mi esposo no es casto, que mi esposa no es casta, que el sacerdote no es casto. ¿Por qué? Por un tema sexual. Sí, por un tema sexual. Le voy a contar. Es más que un tema sexual. No voy a excluir la sexualidad, no la voy a excluir, pero es más que eso. Uno le puede faltar a la castidad aquí, en el corazón. Cuando falla el amor, falla la castidad. Cuando a mí me falle el amor por el Señor, me falla la castidad. Cuando a ti te falle el amor por tu pareja, te falla la castidad. Padre, pero es que yo no me he desabrochado. No te tienes que desabrochar, porque creemos que para que la castidad falle hay que desabrocharse. No, sin desabrocharse uno le puede fallar a la castidad. ¿Cuándo? Cuando falla en el amor. Pues bien, yo quería hacer esta catequesis con ustedes. Yo sé que es semana y que el tiempo apremia, pero quería hacer esta catequesis, y cada uno, cuando vaya a examinar cómo va en su vida espiritual, revise estas 12 cositas. Este sí es un buen indicativo para saber cómo va nuestro camino espiritual. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.